Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de Global Suite Solutions. Bueno, soy Alejandro Delgado, director comercial de Global Suite, y me acompaña mi compañero David Martín, consultor de sistemas de gestión y muy experto en materia de ciberseguridad. Y bueno, como siempre, pues queríamos empezar puntuales. Son un minuto, hemos guardado un minutillo de cortesía. Y nada, lo que os queríamos hoy trasladar, dentro de esta serie de webinars que sabéis que hacemos constantemente, pues es un tema que está muy de moda, ¿no? Que últimamente en los telediarios, en prensa, en todos lados, se está hablando mucho de ciberseguridad, pero bueno, algunos que ya nos conocéis sabéis que siempre queremos darle un enfoque un poquito distinto, ¿no? No vamos a hablar solo de ciberseguridad desde el punto de vista técnico, de si hay que implantar un firewall o no, de si hay que monitorizar o no, de si el antivirus este es mejor que este otro o no. Vamos a hablar desde un punto de vista, por supuesto, vamos a tocar la parte técnica, pero también vamos a tocar la parte de gestión, ¿no? Hay un dicho, una típica frase de estas que están tan de moda últimamente, que, que la táctica sin estrategia es el camino más corto al fracaso y la estrategia sin táctica el camino más largo al éxito, ¿no? Pues esto en ciberseguridad es muy parecido. Tú no puedes tener solamente muchas medidas técnicas sin gestión y no puedes tener mucha gestión sin medidas técnicas. Pues básicamente, aunque luego David profundizará bastante en este aspecto, es lo que os queremos trasladar hoy, que no hay que olvidar esa pata de gestión y que, por supuesto, pues la parte técnica es fundamental. A la derecha de vuestros monitores, de vuestras pantallas, tenéis un menú donde podéis ir haciendo preguntas. Las contestaremos todas al final en orden de llegada. Y nada, os animamos a que seáis participativos porque es algo que la verdad que nos gusta bastante y enriquece mucho el debate de cara pues a complementar todo el webinar, ¿no? Os pasaremos un cuestionario también al final, que también es importante porque nos ha ayudado mucho años atrás a ir mejorando la temática y la materia de los webinars y también pues agradeceríamos la participación porque ya digo que es importante, ¿no? Y ya entrando un poquito en materia, os cuento muy rápido quiénes somos y le dejo paso a David. Bueno, nosotros llevamos ya 15 años en el mercado, somos una compañía pues, especializada en soluciones de gestión de riesgos, de seguridad, de ciberseguridad, de continuidad de negocio, con enfoque doble, ¿no? Con enfoque de solución, como veis aquí, de Software Global Suite, y con enfoque de consultoría y de servicios avanzados, tanto alrededor de la propia plataforma como la posibilidad de ofrecer servicios, como lo que nos va a comentar David a lo largo de la exposición. Y entonces, bueno, estamos muy posicionados en el sector de ciberseguridad, con ese doble enfoque que os comentaba al principio, parte de gestión, parte técnica, complementado con la solución, con Global Suite, que con uno de los módulos de GRC de Global Suite, pues la verdad que se puede articular un proyecto, ahora lo veréis al final, se puede articular un proyecto bastante ambicioso y que cubra todo el espectro que hoy en día es la ciberseguridad. Así es que yo poquito más que contaros. Le cedo la palabra a David y él nos irá ilustrando toda la parte técnica de Ciber y lo dicho, ir lanzándonos las preguntas en la parte derecha de la pantalla y trataremos de responderlas lo mejor posible. Muchas gracias. David, tu turno. Perfecto, gracias Alex. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tratar, como ha comentado Alejandro, bueno, pues de ver un poquito el enfoque en ciberseguridad y sobre todo en, en estos tiempos que hemos tenido de mucho escenario de teletrabajo, de mucho cambio tecnológico y vamos a intentar entender un poco, bueno, pues la situación en la que estamos, por qué se produce, qué nos lleva a ello, qué medidas debemos de tomar. Hay muchas medidas, pero vamos a intentar concentrarnos pues en las medidas que sean más importantes y que puedan aportar valor y, y que nos permitan evitar bueno, pues, ciberataques y las situaciones que están sucediendo hoy en día que son complejas. Por entender un poco el escenario actual, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, pues el escenario actual es un escenario de alta dependencia de los sistemas de información. No podemos hacer nada prácticamente sin, bueno, pues sin las redes, sin los sistemas, sin las comunicaciones. ¿De acuerdo? Alta dependencia también de las comunicaciones, avance de los servicios digitales, pues lo estamos viendo con la banca, con las instituciones, con cualquier servicio. Hoy, afortunadamente, muchas cosas las podemos consultar pues de forma online.
pero eso también nos hace dependientes de estas tecnologías, de las herramientas que utilizamos para ello y de cómo debemos manejarlas. Es decir, el cambio ha sido muy rápido y muchas de estas tecnologías, bueno, pues tienen ventajas, pero también tienen inconvenientes, ¿de acuerdo? Estamos en, bueno, pues esto que se habla tanto de la transformación digital, la sociedad digital, etcétera. Entonces, la seguridad se configura como un elemento importantísimo, ¿de acuerdo? A la hora de transmitir, recibir información, construir estos escenarios, y se ha convertido en un elemento absolutamente necesario y transversal, ¿no? Hoy pocos negocios se conciben sin una alta dependencia de la tecnología, ¿no? La dependencia es la palabra clave. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que los ladrones o los amigos de lo ajeno también lo aprovechan, han descubierto las ventajas que tiene y, bueno, pues debido a lo complejo y a los tipos de escenarios que vamos a ver, se facilita en muchas ocasiones el que ellos puedan actuar y lograr sus objetivos, ¿no? Eh, ¿Qué factores influyen, digamos, en esta escalada? ¿Qué es lo que se ha producido en estos últimos tiempos y que se ha producido como una especie de tormenta perfecta? Bueno, pues el cibercrimen ha crecido fundamentalmente porque ha visto en la tecnología una ventaja importante. Para ellos hay un elevado ratio beneficio-riesgo, quiero decir, no es lo mismo intentar robar un banco a mano armada que intentar hacerlo a través de medios telemáticos. Lo intentamos, si fallamos, pues es más difícil que nos localicen. Hay mecanismos que dificultan su localización, lo pueden hacer desde distintos países saltando a través de diferentes redes. Las legislaciones y los cambios fronterizos pues muchas veces no ayudan a perseguir estos crímenes. Se está mejorando mucho, se está avanzando en la colaboración entre las agencias. No todo el personal ni todo el mundo que utiliza estas herramientas tiene el nivel de formación y concienciación para no cometer errores, grandes o pequeños errores, que facilitan la entrada de estos ataques, de estos delincuentes. No debemos subestimarlos en ningún caso, ¿eh? Son personas, no pensemos que es el típico hacker que se dedica por las noches a ver qué puede hurgar y qué puede sacar, no, es gente profesionalizada que reclutan talento y buscan personal especializado, gente con muy altos conocimientos en tecnología que han decidido pasarse al otro lado y que lo aprovechan a su favor para estafarnos, para robar y para obtener información. ¿Qué otros elementos juegan en nuestra contra? Bueno, pues el software que utilizamos habitualmente, de esto hablaré más adelante, pero el software que usamos actualmente en una mayoría de plataformas, pues es así, tiene vulnerabilidades. Hoy puedo tener mis equipos y mis sistemas absolutamente parcheados y actualizados, pero es vulnerable. La semana que viene o el mes que viene publicarán una actualización de una vulnerabilidad que tenía desde hace ni se sabe. Y entonces la parchearemos, estaremos al tiempo. ¿Dónde está la competición? Bueno, pues en que nosotros y las empresas que generan software trabajen cada vez de una forma mejor, más estructurada, generando un software más seguro, que podamos detectar esto, pero aún así tenemos que añadir medidas y controles, porque de base debemos de pensar que nuestro software siempre va a tener vulnerabilidades. No veo que a corto plazo podamos decir, no, ya no tengo y puedo estar tranquilo. No. Otros factores que se unen a esto, bueno, pues la falta de formación, la falta de concienciación, falta de personal especializado en las compañías, el crecimiento que ha tenido el uso de tecnología y la necesidad de conocimientos especializados en ciberseguridad, pues es compleja muchas veces. Los perfiles son muy demandados y hay empresas pues, que no cubren completamente esas necesidades que se solapan muchas veces con los responsables de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, en este escenario en el que, bueno, pues hay gente que intenta aprovecharse y que hay factores que les beneficia, está nuestro día a día, nuestro crecimiento como sociedad de la información y hay elementos que lo favorecen y que se aprovechan de ello, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el análisis o si me preguntan qué es lo más importante que tenemos que proteger? La información, fundamentalmente. Una mayoría de negocios, si pierden información, difícilmente van a poder levantarse. Depende del negocio, hay otros que efectivamente necesitan sus infraestructuras. Pero si tenemos una copia de nuestra información a salvo, es muchísimo más fácil levantar y continuar con el negocio que, bueno, pues tenemos un fallo de comunicaciones que al final siempre podemos tener líneas redundantes y tenemos mecanismos de control que nos permiten salir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debemos proteger siempre? Identificar la información que tenemos, aquellos sistemas que sean importantes o críticos, tenerlos siempre redundados. Y sobre la información, ¿cuáles son las dos principales amenazas contra las que tenemos que estar prevenidos? Bueno, pues el acceso no autorizado, es decir, que quien no debe acceder a la información pueda llegar hasta ella, y la pérdida de información, ¿de acuerdo? Es decir, que perdamos total o parcial información que tenemos sobre nuestro negocio, clientes, proveedores, etcétera. ¿Cuál es la amenaza
más importante que tenemos hoy? Bueno, pues el ransom y el phishing, ransomware que entra en las compañías y cifra, usa fundamentalmente mecanismos de ingeniería social y phishing para infiltrarse y para tomar posiciones, pero que está facilitado por muchos de estos elementos que comentaba antes, ¿de acuerdo? Pues de vulnerabilidades de software, de falta de vigilancia, de falta de formación. Entonces, hoy la pesadilla, digamos, número uno que tenemos, pues son todas las compañías que estamos viendo y casos muy recientes. Veremos ahora algunos que tenemos en la exposición de compañías en las que entra un ransom y pues facilita puede dejar inoperativo una compañía al completo. Otro factor que también ha ayudado a disparar esto, y no lo he mencionado antes, se me ha olvidado, es también el auge de las cibermonedas, porque esto ha facilitado el que se puedan realizar cobros y extorsiones de una forma difícil de tracear muchas veces y que permite este tipo de chantaje, ¿no? Nos cifran los datos, nos piden un rescate y, pues hombre, pagar a través del banco o dejar el dinero en cualquier sitio, hacer una transferencia, deja un rastro fácil de seguir y de perseguir. Pues las cibermonedas ocultan esto y lo dificultan. Entonces, un auge importante de todo este tipo de ataques se produce y coincide, si observamos las gráficas, desde el momento en que aparecen este tipo de mecanismos de pago que facilitan el anonimato, porque permiten la ocultación. Tienen ventajas, como otros sistemas de pago que nosotros podemos usar, pero, como digo, los malos también han visto en esto una oportunidad para acceder y para tener acceso a información, ¿de acuerdo? Normalmente el ransom entra a través del phishing. El phishing es un engaño. Nos puede llegar un correo, una llamada que nos pide información o que nos pide que hagamos un clic en algún enlace. Lo normal y a lo que estamos acostumbrados, pues sí, lo que vemos siempre es, pues entra un correo que aparentemente era de un proveedor o de un departamento o de alguien que conocíamos, que traía un fichero, un adjunto, y bueno, pues hemos hecho clic en ello y se ha desatado el caos. Factores que contribuyen a esto, bueno, pues cuando llegan los correos, estar siempre muy pendiente de las URLs, los adjuntos que llevan. Si nos llega un correo que nos impele, normalmente buscan la urgencia de, bueno, pues ha habido una emergencia, tienes que transferir estos fondos o tienes que realizar esta actuación y nos impele a actuar de una forma urgente, prestemos atención a las URLs que aparecen. Muchas veces son enlaces que no vemos la URL, pero si ponemos normalmente el ratón y copiamos esa URL, podemos ver hacia dónde va. Cuidado con las URLs acortadas, porque no sabemos nunca hacia dónde vamos a saltar. Y con los archivos adjuntos, pues pasa lo mismo. Muchas veces, y para medir las medidas de protección de los antivirus, que analizan pues, todos los adjuntos y todo lo que nos llega en los mensajes, vienen cifrados. Y entonces nos llega un correo diciendo, oye, te mando la factura no sé qué, que es muy urgente, tienes aquí la clave. Entonces evita que el antivirus pueda verla y que pueda analizarla. ¿Ejemplos de esto? Bueno, pues podemos tener y hemos visto en prensa y nos habrán llegado, aprovechan cualquier mecanismo conocido, ¿no? Pues correos de los bancos nos bombardean, como los principales bancos, bueno, pues son conocidos, el que no tiene cuenta en uno lo tiene en otro y es fácil que te llegue un correo y pienses que es de tu banco. Si no lo es muy fácil descartar, pero si tienes cuenta en ese banco, pensarás, oye, pues intenta comunicarse conmigo, ¿no? Y bueno, pues suelen ser de este tipo, ¿no? Pues puede venir con un adjunto, un enlace a que hagamos clic, no sabemos muy bien a dónde, o accede a esta carpeta y pulsa para ver esta notificación que te envío. Siempre son de este cariz, ¿de acuerdo? Entonces, siempre prestar atención, sobre todo si no es esperado, prestar atención también a las direcciones de origen que aparecen. Esto lo trabajan mucho, quiero decir, los ciberdelincuentes trabajan en mejorar la apariencia, los correos, lo que envían, para que sea lo más creíble posible y cada vez lo van perfeccionando, porque saben que ese es, digamos, su fallo. Nosotros insistimos en detectar esas cosas y ellos también mejoran constantemente. Puede llegar de cualquier sitio, el correo aparentemente puede ser, bueno, pues como este que estamos poniendo aquí, de la agencia tributaria o de cualquier organismo o de Amazon o de un supermercado, de cualquier sitio. Entonces, cuando nos llegue algo, sobre todo si no lo esperamos, prestemos atención, tengamos cuidado de hacer un clic, ¿de acuerdo? Siempre con prudencia. Vigilemos siempre que cuando nos llega un enlace y aparece alguna URL a la que tengamos que saltar, si es de un sitio conocido, y cuando digo un sitio conocido, pues bueno, eso puede ser PayPal, o puede ser Google, o puede ser cualquier plataforma sobradamente conocida, miremos que en la URL aparece el candado, que aparece cerrado, ¿de acuerdo? Si esto no aparece ya es mala señal, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí aparecería PayPal, pero a continuación viene otra cosa que no se sabe muy bien lo que es, que intenta, realmente es el dominio sobre el que está registrado. Esto no es una página de PayPal, pero nos reclama que pongamos
por nuestro código, nuestra tarjeta, nuestra clave. Prestemos siempre atención aquí, demos al botoncito para ver cuál es la URL a la que salta o dónde está registrado, ¿no? Eso nos puede dar una pista de que realmente lo que estamos recibiendo es un engaño. Este es interesante porque, bueno, todos, yo creo, la mayoría tenemos una cuenta en Google y aquí, fijaros, siempre, no nos fijamos nunca porque es una URL, bueno, pues que tiene muchos parámetros, suele ser compleja y, bueno, pues si yo miro esto rápido, aparentemente parece que me estoy conectando a la página real que es. Pero si prestamos un poco de atención, no lo es. El dominio, que es lo que aparece aquí en negrita, que es lo que está pegado a la primera barra de la navegación, fijaros que es msg11.info. Este es el dominio real. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues detrás han colocado unos subdominios, logingmail.com, y si no lo miro y no le presto atención, aquí porque está en negrita y lo tenemos destacado, bueno, pues la página está perfectamente diseñada o imitada de cómo es el acceso. ¿De acuerdo? Esto puede suceder con cualquier página. Entonces, cuando nos conectemos, cuando prestemos atención o cuando lo hagamos, si no hemos tecleado nosotros la URL y la hacemos a través de, oye, pues mira, te mando este vale o regístrate o engancha, prestemos siempre mucha atención a estas URLs, ¿de acuerdo? Bueno, este es el típico mensaje que nos puede aparecer en un momento determinado si tenemos la desgracia de que entra un CryptoLocker y nos cifra la infraestructura y los sistemas que tenemos, bueno, pues que nos pide al final un rescate y que tenemos una serie de horas para contestar y para normalmente hacer una transmisión en cibermoneda. Ejemplos que hemos visto en prensa, bueno, pues el de Adeslas, que estuvo durante el verano pasado y, bueno, pues cuando sacamos esta noticia eran 6 semanas las que estuvieron bloqueados. Mafre lo mismo, son grandes compañías, son compañías que tienen equipos y gente experta que están pendientes, pero al final estas cosas suceden porque alguien, un usuario, da un último clic, que es el que facilita generalmente la entrada, aparte que puede haber vulnerabilidades de otros temas. Pero la parte que podemos, digamos, hacer preventiva, luego insistir otra vez, la formación y la concienciación es fundamental, ¿no? Identificar, bueno, pues todos estos correos que os he comentado. Un ejemplo de ransom mucho más desgraciado, ¿no? Que afectó a un hospital y terminó desembocando, bueno, pues que no se pudiesen atender a gente en un momento determinado y concluyó con una víctima mortal. Bueno, pues esto puede pasar. Durante esta pandemia, los hospitales han estado absolutamente bombardeados y saturados, además de la presión que ya tenían, bueno, pues intentos de ataque, intentos de tomar el control, ¿no? Porque era crítico que funcionasen y, bueno, pues esta gente vio que aquello podía ser negocio extorsionando. Esta noticia es antigua, es de hace un año, pero fijaros, más de la mitad de las organizaciones afectadas por ransom. ¿Por qué entra tan fácilmente? ¿Por qué es tan fácil que se desate esto, no? Bueno, pues un poco por los factores que he comentado y por otros técnicos a los que tenemos que tener y prestar un poco de atención para tomar control. ¿Qué debemos identificar lo primero en nuestra organización? Bueno, pues como he dicho antes, la información. ¿Cuál es la información más importante que debemos proteger? ¿De acuerdo? Lo que he comentado antes, la mayoría de organizaciones, si conservan su información pese a un desastre, pueden remontar. Si pierden la información, lo tienen realmente complicado, porque equipos, instalaciones, software, se puede conseguir de una forma relativamente fácil, ¿vale? Entonces, identificar qué información es importante, aquella que sea sensible, aplicar las medidas oportunas de protección, tanto de cifrado como de copias de seguridad que veremos, establecer el principio de mínimo privilegio, es decir, cada persona, cada responsable o cada departamento accede siempre únicamente a la información que requiera para realizar su trabajo y ninguna más. Carpetas compartidas a las que accede mucha gente o nunca. Utilizar roles, gestión y mínimos privilegios solamente para lo necesario, ¿de acuerdo? Y el concepto muy importante es el de defensa en profundidad, es decir, poner capas y si falla una tenemos otra y si falla tenemos otra debajo. ¿Para qué? Pues para ganar tiempo, para poder detectarlo y para que los sistemas de detección actúen lo antes posible y podamos identificarlo, ¿vale? En entornos corporativos, como comentaba, mínimo privilegio siempre, usuarios nominativos, no utilizar usuarios pues como almacén o comercial que usan por muchas personas porque perdemos trazabilidad, no sabemos en un momento dado quién las tiene, no podemos hacer una gestión eficiente de claves porque si la cambiamos hay que comunicarla a 5 o 6 personas, no sabemos quién ha hecho qué en un momento determinado. Utilizar y gestionar siempre privilegios y roles, eso está relacionado con el tema que comentaba antes de gestionar el acceso con el mínimo privilegio, cifrar los datos que sean importantes y sensibles y cuya difusión podría acarrearnos problemas, tanto para el negocio, la reputación, como si se trata de datos personales, de sanciones derivados de la Agencia de Protección de Datos.
Disponer siempre de copias de seguridad. Frente a un ransom, disponer, por ejemplo, de copias de seguridad es fundamental. Disponer de esas copias de manera periódica, tener, cuando sea posible, copias externalizadas a nuestra organización, es decir, vamos muchas veces de auditoría a organizaciones y tienen la sala de servidores y al lado las copias de seguridad, lo tienen todo junto. Si hay un incendio, si hay un evento, si hay cualquier cosa y se destruye la parte física, nos hemos quedado sin la información, sin los sistemas y sin las copias. Entonces, una copia siempre debe estar lejos y externalizada, tenerlas separadas, un mínimo. Si tenemos dos copias, una en la nube y otra en cinta, si las sacamos, pues siempre mejor, ¿no? Pero las copias. Y sobre las copias, hacer periódicamente pruebas de recuperación, los mecanismos de copia. Hoy, una mayoría son en la nube y, pues bueno, normalmente funcionan bien y sin problema, pero si tenemos, por ejemplo, mecanismos de cinta o usamos discos que intercambiamos, de manera periódica, verificar que esas copias que hemos hecho funcionan. No descubramos el día que tenemos un problema y vamos a tirar de la copia, que el sistema de copia o de programación que teníamos no funcionó bien y esa copia es imperfecta, no restaura los datos o no podemos recuperarlo. Entonces, de manera periódica, a la vez que hacemos las copias, pues en la medida que podamos, verificar que esas copias son operativas y funcionales, ¿de acuerdo? En entornos de teletrabajo, que hemos tirado mucho de ellos este último año, bueno, pues todos los portátiles del personal de la compañía, como estábamos desplazados y estábamos en nuestras casas, fundamental que el disco duro siempre esté cifrado. ¿Por qué? Porque un portátil se puede perder, se puede extraviar en un viaje, en un aeropuerto, nos lo pueden quitar. En cualquier caso, si va el disco cifrado, la única pérdida es la económica. No tenemos que preocuparnos por los datos que teníamos, ¿de acuerdo? La mayoría de las organizaciones disponen hoy en día ya de soluciones cloud y servidores propios, de tal manera que no es tanto el problema de que hemos perdido la información que se almacena en los portátiles, porque esa suele estar y debe estar en repositorios corporativos, ¿vale? Utilizar cuentas nominativos, como he dicho antes, con claves seguras. No permitamos que alguien pueda tener una clave sin complejidad de 5 caracteres o 6 porque no quiere recordar claves o porque resulta mucho más cómodo. Trabajar siempre con usuarios sin privilegios. Esto lo vemos en muchas organizaciones que por comodidad a muchos usuarios se les facilitan usuarios que tienen privilegio de administración sobre su equipo. Pueden instalar o desinstalar cosas pues porque lo necesitan. En ese caso, la recomendación es tener dos usuarios, uno sin privilegio y disponer de otro usuario con privilegio de administración para que en el caso de, bueno, pues muchas veces estamos de viaje, tenemos que hacer una actualización, instalar un software o cambiar una configuración de red porque nos vamos a conectar a una infraestructura, poder hacerlo. Pero no estemos siempre con un usuario en modo administrador porque si entra cualquier tipo de amenaza de malware, le estamos facilitando la entrada y el acceso a todos los recursos del equipo y puede facilitar una infiltración o cualquier tipo de ataque en nuestro equipo, ¿de acuerdo? Los escritorios con bloqueo de sesión. Debemos acostumbrarnos siempre a cuando nos levantemos de nuestro escritorio y dejemos de utilizarlo, bloquearlo. Los sistemas que tienen Windows, la tecla de Windows L lo bloquea, aunque sea para irnos a tomar un café 5 minutos o salir a otro departamento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque lo vemos también. Cuando vamos a reuniones en organizaciones, llegado al café, se levanta todo el mundo y todo el mundo deja las pantallas abiertas con todo al descubierto. Debemos acostumbrarnos a bloquear. Normalmente se utilizan y se recomienda establecer políticas que bloqueen con un temporizador el escritorio transcurrido un tiempo. Los USB, si no son necesarios a día de hoy, porque lo requiere el puesto de trabajo, la recomendación es bloquearlos, porque es otro punto de entrada de malware. Muy fácil y existen dispositivos para ello. Introducir un malware en un USB, vamos por la calle y nos encontramos un USB de 128 gigas o 156 y pues nos alegramos mucho, porque hemos tenido mucha suerte. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pues si es cerca del trabajo, lo ponemos en el equipo de trabajo. Si ese está preparado con un malware, es un dispositivo especial que realmente no es un USB, sino que es un dispositivo que inyecta, digamos, código malware a gran velocidad, pues antes de saber lo que tiene dentro, ya ha colocado y ha infiltrado malware en nuestro equipo, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación es, si no lo tenemos y no hace falta, pues bloqueémoslo. Las actualizaciones, pues por descontado, siempre los equipos actualizados, Windows, Mac, Linux, todo lo que tengamos, intentar tener versiones del software lo más actualizado posible, siempre, ¿de acuerdo? No usar sistemas operativos que ya no tienen soporte, Windows XP, Windows 2000 NT o servidores 2003, 2008, y mucho menos si tienen exposición al exterior, si tienen interfaz pública o soportan webs o dan servicios, porque están expuestos a cualquier tipo de análisis externo rápido que reconoce la vulnerabilidad y se convierte en una puerta de entrada increíble, ¿de acuerdo? Y en los entornos de teletrabajo nos han preguntado muchas veces, se ha dado la circunstancia de que había compañías que en un momento determinado, pues por la celeridad,
no pudieron facilitar equipos personales y, la gente ha tenido que utilizar sus equipos de casa, ¿no? Y nos preguntaban, oye, ¿cuál es la recomendación o qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros la recomendación que hacemos es pedir que se pueda instalar una versión del antivirus corporativo que normalmente va y dispone de una consola, pues para que el equipo técnico de la organización pueda ver el estado de salud de ese ordenador. El ordenador de casa, bueno, pues puede ser un Windows 7 viejo, un Windows 8, podemos tener ahí de todo y no ser muy conscientes, ¿no? Pero es que si lo conectamos al entorno corporativo, esto lo vamos a extender. Entonces, antes de conectar un equipo que es personal, evidentemente el usuario tiene que permitirlo, pero bueno, en cualquier caso le estamos, digamos, entre comillas, regalando una versión de un antivirus que va a estar conectado y nos va a dictaminar cómo está el equipo, pues si tiene todas las actualizaciones, si tiene algún tipo de malware y si podemos confiar en él para conectarlo a nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? La protección de los sistemas. Bueno, pues los sistemas con visibilidad hacia Internet, que dan soporte a páginas web, a servicios, a aplicaciones, actualizarlo siempre lo antes posible. Sé que esto a veces es complicado por las ventanas de tiempo de producción y porque no se pueden parar los sistemas, pero seamos conscientes de que el momento que se publica una vulnerabilidad es muy fácil desde el exterior que un equipo analice, bueno, pues haga un barrido de direcciones IP y pueda localizar rápidamente qué tipo de software tenemos, si tiene vulnerabilidades y diseñar o escalar un ataque contra los sistemas, ¿no? Internamente en la compañía, segregar redes siempre que sea posible, ¿no? Segregar pues, redes de administración, de almacén, de producción. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en caso de un evento, de un acceso o de que logren tomar posiciones dentro de la compañía, esa segregación de redes, digamos, esos compartimentos estancos, van a dificultar el que se avance entre diferentes redes y va a ralentizar el ataque. Aquí de lo que se trata siempre es de añadir capas, de lo que hemos comentado, defensa en profundidad y evitar que puedan avanzar rápidamente. En cuanto a la gestión de los recursos, pues tener protocolos establecidos para asignar y dar permisos, ¿no? Que sepamos siempre que cuando alguien requiere un permiso para acceder a un recurso, a una instalación, a un repositorio de información, queda trazabilidad y hay alguien que lo autoriza, ¿no? Y de la misma forma, cuando el personal sale de la compañía, tener establecido un buen procedimiento. Debe haber un procedimiento de alta y baja, pero sobre todo el que debe ser bueno e infalible debe ser el de baja. Porque si alguien entra a una compañía y no le asignamos usuarios ni le damos acceso a los sistemas, pues bueno, no es un riesgo para la seguridad, pero si se va alguien de la compañía y tiene acceso a los sistemas y lo sigue teniendo desde fuera, entonces tenemos un problema. Y esto se da y lo vemos muchas veces en muchas compañías. A veces los fallos son pequeños, a veces los fallos son mayores, pero son ventanas de tiempo y de exposición que gente que sale de las compañías tiene acceso a nuestros sistemas. Y no todas las salidas, digamos, son alegres y son divertidas cuando la gente cambia de compañía o sale, ¿de acuerdo? Entonces, seamos cuidadosos sobre todo los procedimientos de baja y registrémoslo. Y tener sistemas de monitorización es muy importante, lo que comentaba antes sobre nuestros sistemas. Podemos estar actualizados al último parche que ha salido, pero si somos conscientes de que nuestro software tiene vulnerabilidades, hasta que publiquen ese parche y nos informe de él, si un tercero malintencionado lo descubre y lo puede aprovechar, va a entrar. Entonces, la monitorización lo que nos permite es acelerar esa detección y minimizar el tiempo de exposición, pues que esa infiltración o esos delincuentes pueden estar dentro de nuestra organización. Cuando antes salten, mejor. Es el ejemplo de las alarmas que ponemos en las casas, ¿no? Imaginemos que nuestro sistema es una casa con muchísimas puertas y ventanas, podemos tenerlas tapadas todas y blindadas y aún así, como he comentado, tenemos sitios por los que van a entrar y agujeros que no hemos visto. Entonces, pongamos sensores dentro, ¿no? Pongamos sensores de presencia que en cuanto que alguien ponga un pie dentro podamos tomar medidas y acortar la exposición. ¿De acuerdo? Esto es importante. En cuanto a las comunicaciones, lo mismo. En el escenario que hemos tenido de teletrabajo, pues la conexión a los sistemas siempre a través de VPN, gestionada y a ser posible, sobre todo en el personal técnico que tiene altos privilegios, administradores, utilizando un doble factor de autenticación, ¿de acuerdo? Pues un token, un mensaje lleva al móvil, algo, porque si sus credenciales se ven comprometidas, pues tienen acceso a los sistemas de la organización y el ataque puede ser complejo, ¿de acuerdo? Si nos conectamos a plataformas de comercio electrónico, lo mismo, lo he comentado antes, verificar siempre que tenemos el candado activado y la conexión y la URL a la que nos conectamos es la que dice que nos estamos conectando, ¿de acuerdo? Hacer también revisiones periódicas de los usuarios que tenemos autorizados en las VPN. Las organizaciones pequeñas, pues es más fácil verlo, pero un descuido, como comentaba antes, en un procedimiento de baja
en el que se le da de baja a una persona pues, del correo electrónico, pero se nos olvida darle de baja de los accesos a la VPN que se configuran en un firewall y no va configurado pues, en un directorio activo o en otro elemento, pues deja una puerta abierta y un acceso, ¿de acuerdo? Entonces, establecer filtrados en un momento determinado, si sabemos que todo el personal que se conecta a nuestra organización está en nuestro país, está en nuestra localización, pues raro será que alguien se conecte desde China, ¿no? A las 3 de la mañana un sábado. Parece sospechoso. Bueno, pues si tenemos mecanismos que nos alertan de conexiones un poco anómalas, lo mismo que decía antes, podemos tomar medidas lo antes posible y acortar el tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Los escritorios remotos nunca con exposición directa a Internet, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son fáciles de escanear, son fáciles de detectar desde fuera y, bueno, pues muchas veces aparecen vulnerabilidades y son explotables. Si queremos conectarnos a un escritorio remoto, lo correcto es conectarnos a través de la VPN a la red de nuestra organización y una vez dentro de la organización nos conectamos al escritorio remoto. Los escritorios remotos no publiquemos nunca directamente en Internet, ¿de acuerdo? Y a la medida de lo posible, también es complicado, pero se recomienda hacer, pues detectar conexiones salientes, ¿no? Monitorizar. ¿Por qué? Porque si alguien se infiltra a la organización y lejos de ser un ransom, pues es alguien que toma posiciones para espiarnos y extraer información, pues solo veremos si solo podemos detectar si monitorizamos de alguna forma conexiones hacia el exterior. Lo mismo, si todos nuestros negocios están aquí localizados y vemos que a horas extrañas o momentos en los que alguien no está en un puesto, están produciendo accesos a, bueno, pues a repositorios o a direcciones que nos son ajenas a la organización, investiguemos, ¿no? Miremos qué está sucediendo y qué está pasando. Los mecanismos que usan los ciberdelincuentes para infiltrarse, que son, bueno, pues aprovechar oportunidades, vulnerabilidades del software, entre comillas, y aunque suene raro decirlo, un ransom, entre comillas, es casi lo mejor. Bien entendido lo que digo, porque es un elefante en una cacharrería. Según entra, lo vemos, ¿de acuerdo? Si tenemos copia de seguridad y otros mecanismos y lo cortamos a tiempo, atajamos la infiltración y la tenemos controlada. Pero esos mismos mecanismos pueden utilizar software espía que entra, toma posiciones y permanece de manera silente robando información y exfiltrando hacia afuera, bueno, pues datos corporativos, datos de propiedad intelectual, patentes, lo que tengamos. Y ese es mucho más difícil si no tenemos una buena monitorización de lo que sucede en nuestra red y de las entradas y salidas de información. Entonces, la monitorización, importante, ¿de acuerdo? En consonancia con lo que decíamos antes. Piedra angular que yo considero la formación y concienciación del personal, realizar de manera periódica, digo de manera periódica, pues bueno, prácticamente de manera anual, concienciación al personal, avisarle cada vez que se producen eventos de este tipo que vemos de, bueno, pues hay un ransom de, no sé, correos o la agencia tributaria que dice, enviemos un correo a toda la organización, oye, prestad atención que hay un correo de este tipo que está causando estragos, que viene con un adjunto y si lo abrimos pasa esto. ¿Por qué? Bueno, pues para mantener un poco la información sobre la gente y que no se olvide, que no se relaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues estar atento a los boletines y suscripciones que hay de INCIBE, del CCNCER, sitios especializados de seguridad hay muchos que si te suscribes te notifican y te dan información muy interesante, ¿no? Hacer evaluación, es decir, no solo es hacer concienciación al personal, sino también hacer una evaluación, ver qué han asimilado. No, lo normal es que cuando llega alguien a la organización hagamos una pequeña formación y una evaluación pues para estar seguros de que no sentamos al teclado, entre comillas, a un terrorista de la información y que al primer correo que nos llegue va a hacer clic y nos la va a liar. Pues evaluemos esto, ¿no? Que es importante. Disponer de planes de continuidad y de gestión de negocio. Es decir, ¿qué pasa si se me cae esta infraestructura, si pierdo esta información? No esperemos a tener un problema para empezar a tomar decisiones y actuar. Estas cosas se piensan antes, se tienen planificadas y no se improvisan. Tener un comité de gestión de crisis para abordar cualquier tema, saber qué sucede si un CPD donde tenemos información, una aplicación deja de funcionar, cómo la levantamos en otro sistema, es decir, tenerlo previsto antes de que suceda, ¿vale? Conclusiones. Las mejores prácticas. Bueno, pues haciendo un poco hincapié en la pesadilla esta que hemos comentado del ransom y los impactos que tiene, tener copias de información, copias verificadas, copias externalizadas, que no están conectados a los sistemas habituales, que es decir, si tenemos un repositorio donde hacemos copias de seguridad y entra un ransom y ese dispositivo está mapeado en una unidad que es visible y el ransom tiene acceso, pues nos va a cifrar la copia, no nos va a servir de poco, ¿de acuerdo? Mínimos privilegios de gestión para todo el trabajo que realizamos, sistemas siempre actualizados y con los sistemas que dan exposición a Internet, pues lo mismo, estar muy, muy alerta, muy prevenidos
y minimizar el tiempo que están expuestos, porque desde que una compañía, sea la que sea, publica y se hace notorio que hay una vulnerabilidad en un software suyo, está seguro de que hay mucha gente que programa esto en aplicaciones automáticas y se dedican a barrer ingentes cantidades de dirección a Internet buscando este tipo de software o plataformas o dispositivos para intentar ver si pueden tener algún beneficio, algún salto de ello. ¿De acuerdo? Formación y concienciación, como he explicado antes, es fundamental, porque al final, normalmente, en todos estos temas que hemos comentado, el último clic lo da un usuario que pues a lo mejor nos pilla despistados o teníamos muchos correos ese día o no nos acordábamos que teníamos que no pulsar URLs acortadas o abrir archivos adjuntos que vienen con clave de algo que me resulta un poco ajeno o extraño. Mantener la información cifrada en dispositivos que saquemos de la organización, un USB que podemos llevar con información. Si es información sensible, metamos lo que sea en un zip y apliquemos una clave, pues porque un USB al meterlo la mano en el bolsillo, sacar el móvil o cualquier cosa, pues se puede caer y se puede perder. Todos nos hemos encontrado seguramente USBs perdidos y bueno, pues muchas veces no tiene información importante, pero sí puede tenerla en un momento determinado y para la compañía más. Emplear conexiones cifradas y seguras siempre que podamos. Hoy en día yo creo que ya pocas aplicaciones no aplican conexiones seguras o pocos servicios en Internet, ¿de acuerdo? Segregar redes de la compañía, como hemos visto, pues para evitar que en el caso de que se produzca cualquier tipo de ataque o infiltración, esta segregación de redes actúe como mamparos y contenga, digamos, esas inundaciones de malware o de cifrado que puede en un momento dado bloquear la compañía. Monitorizar sistemas y comunicaciones, pues para estar un poco seguros de, oye, estamos teniendo un tráfico anormal de salida o se está produciendo algún tipo de conexión que no está autorizada o desde un punto que no es conocido, bueno, pues para tomar medidas o investigarlo, ¿no? Quizás sea algo que es correcto, pero debemos de investigarlo siempre, ¿vale? Entonces, en relación con todos estos temas, una norma internacional que nos puede ayudar y que nos puede permitir controlar y manejar la seguridad en nuestra compañía, bueno, pues es la ISO 27001, ¿vale? Es un estándar internacional, nace en el 2005. Es una norma certificable, ¿de acuerdo? Es reconocida internacionalmente. Cualquier empresa que la tenga, pues tanto si se certifica aquí como si se certifica en otro país, nos da, digamos, una perspectiva o ya nos indica que esa compañía ha hecho una gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Que ha analizado y que ha protegido y ha implantado una serie de controles pues para evitar cualquier tipo de problema en un momento determinado, ¿de acuerdo? Está basado en un ciclo de mejora continua, en el que se basa en, bueno, pues hacer un análisis de riesgos, evaluar qué vulnerabilidades y qué problemas podemos tener, actuar sobre los mismos, estableciendo planes de tratamiento y controles que mitiguen esos riesgos y vulnerabilidades y mejorando de manera continua. Esto es un principio fundamental, es decir, no te paras de un año para otro porque ya lo he hecho todo y lo he revisado. No, hay una mejora continua, se revisa anualmente por las entidades certificadoras y da normalmente una garantía pues a la hora de trabajar con nuestros clientes de que nosotros estamos gestionando pues, de una forma correcta la seguridad, ¿de acuerdo? Y en principio, bueno, pues esto es un poco todo lo que teníamos. Ay, esta no sale bien, porque así. De la parte técnica, lo que queríamos comentar. Tenemos 10 años de experiencia en implantación de sistemas. Disponemos de Global Suite como herramienta de gestión y apoyo pues, para todas estas labores que estamos comentando a la hora de implantar sistemas de gestión. Ayudamos a las compañías a identificar los riesgos que tienen su infraestructura, analizamos su infraestructura, la información, sus sistemas, sus comunicaciones y proponemos medidas y controles pues para mitigar aquellos riesgos que se identifican en este proceso de análisis, ¿de acuerdo? Y ahí formamos también y concienciamos a todo el personal, como he dicho, porque es muy importante para que estén alerta y estén pendientes y puedan detectar cualquier evento de este tipo, ¿de acuerdo? Y por mi parte ya está, Alex. Sí, pasa a la siguiente página si puedes, David. Muchas Ahí, gracias. ahí está. Eso es. Bueno, aquí ya por recapitular y ya con esto finalizamos y damos paso al turno de preguntas. Como comentaba David, pues, ¿cómo os podemos ayudar? Bueno, habéis visto que es un tema complejo, es decir, hemos empezado por lo técnico y hemos acabado con la parte de gestión de la 27001 sobre todo, ¿no? Eh, Esto, ponerlo en marcha, no es sencillo, tampoco es un proyecto complejísimo, pero sí que es cierto, pues bueno, que nosotros ya
pues en los 15 años de experiencia que tenemos en esto, pues vemos que el hecho de contar con soluciones, en este caso, pues hablamos lógicamente de Global Suite, del módulo de GRC Plus, pues ayuda mucho a articular un proyecto de este calado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos va a dar cobertura a todo el abanico que ha comentado David en su exposición. Y no queremos aquí ahora ser comerciales ni hablar de que hay que implantar Global Suite obligatoriamente, ni muchísimo menos. Simplemente, pues bueno, nosotros, lo he comentado al principio, antes de dar paso a David, tenemos esa doble vertiente, tenemos la vertiente de consultoría de riesgos, de consultoría de seguridad, de ciberseguridad, y tenemos la vertiente de la implantación de la plataforma Global Suite, ¿no? Que es un desarrollo nuestro, de hecho. Y aquí lo que tendríamos, sin entrar mucho en detalles, pues es tanto la parte más organizativa de marcar objetivos, de marcar políticas, de hacer una buena gestión de los riesgos y de los controles asociados a los riesgos, de tener controladas las medidas de seguridad que tenemos, dónde las tenemos, sin entrar en temas, como decía antes, de temas más técnicos, de si monitorizo, de si no monitorizo, de si tengo firewalls, de si no lo tengo. O sea, aquí lo que vamos a aportar es una capa de gestión, ¿vale? ¿Cómo? Pues veis las 6 grandes familias o los 6 grandes bloques de Global Suite, la gestión de riesgos en la parte izquierda, la parte de seguridad y la parte de continuidad de negocio. Y en la parte derecha veis la parte de cumplimiento, la parte de privacidad, por ejemplo, pues todas las normativas de protección de datos y la parte de auditoría, es decir, y los 6 bloques tienen mucho que ver con seguridad, los 6. Quizás el que menos puede ser la parte de continuidad de negocio, pero claro, si eh, avanzamos en el argumento de que un problema de seguridad o un ciberataque nos puede ocasionar un problema de continuidad de negocio, una interrupción de los servicios, como tanto se ha visto estos días y estos últimos meses, y desde que empezó la vorágine del teletrabajo por la pandemia todavía más, pues la continuidad de negocio, aunque es una disciplina en sí misma, sí que la podemos incorporar como una consecuencia o como un apoyo a la parte de seguridad, ¿no? Sin perder el foco, pero haciendo hincapié pues, en que puede ser un complemento perfecto a unas buenas políticas y unas buenas medidas técnicas relativas a ciberseguridad. Y por nuestra parte, un poquito más. Recordaros la parte de las preguntas. Hay algunas, ahora las comentaremos una por una. Recordaros la parte de la encuesta que os enviaremos ahora después pues para ayudarnos, lógicamente, en todo lo que es enfocar mucho mejor estos webinars y daros las gracias por la atención. Como decía, vamos a pasar a las preguntas. Hay aquí hay una serie de preguntas. David, te iré pasando, si quieres, según yo las tengo aquí delante ya. Si Me veo que vas es más, diciendo. claro, si veo que es más técnica o menos técnica, ya vemos quién la va, Vale, me la cantas a mí, si la tengo que decir yo y ya está. quién la va completando, ¿no? Aquí Vale. hay una. Esta es un poco, bueno, es muy abierta, pero la vas a contestar tú. Dice, ¿cuál sería el diseño de una arquitectura de TI para la protección de una organización? Uf, madre mía, es que es un proyecto entero. Sí, sí, sí. Nada, Pero cuatro así, tips. a grandes rasgos, ¿eh? Bueno, identificar si tenemos que exponer servicios hacia el exterior, determinar si los vamos a suministrar desde nuestra propia infraestructura, es decir, si en un momento determinado vamos a poner servidores nuestros en una MZ y vamos a publicar servicios, o si lo vamos a alojar en una plataforma externa, cloud, y desde ahí lo vamos a gestionar, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues ahí teníamos otros niveles de aislamiento. Separar muy claramente lo que he dicho, segregar redes, segregar repositorios de información, hacer una gestión muy exhaustiva de a qué se puede acceder y a qué no se puede acceder, cifrar cuando haya repositorios que puedan estar expuestos a Internet. Imaginemos una página de registro donde la gente deja información para una tramitación o para lo que sea. Bueno, pues esa información cuando llegue a nuestros sistemas que quede cifrada, pues porque si en un momento determinado se produce algún tipo de ataque que les permite llegar hasta la base de datos, porque esa información esté cifrada, ¿de acuerdo? La pregunta es muy amplia, pero pensemos siempre en separar y en segregar cosas y asumamos siempre el menor riesgo posible. Quiero decir,
Muchas veces veo compañías que tienen una página corporativa en una DMZ, no tienen muchos más servicios y bueno, no le prestan mucha atención, ¿no? Pues a lo mejor tienen algún software de estos de genérico de gestión de contenidos, pero está en sus equipos, en su DMZ, en su infraestructura. Bueno, pues muchas veces tienen muchas vulnerabilidades y no se les presta atención y desde ahí puedes estar dando paso a tus sistemas. Si no necesitas que tu página, porque es informativa, porque no tienes servicios y porque no tienes necesidad de conectarlo, puede estar fuera, sácala fuera, llévatela a algún proveedor externo y, y publica solo aquello que sea absolutamente necesario, ¿de acuerdo? Entonces es muy amplio. Sí, la pregunta es Es, sí, sí. pues lo que quiere saber todo el Da mundo, para un ¿cómo lo webinar. hago? Sí, sí, no, vamos, da para un curso, Sí, sí, una sí. arquitectura segura. Pero fundamentalmente es segregar, separar, proteger la información que sea sensible. Y si imaginaros en una página de registro, yo lo veo muchas veces, si una página de registro eh, toma datos personales y los está guardando, es muchísimo mejor que esa información viaje y llegue a un servidor que no tenga exposición a Internet, que lo mantengamos en el mismo servidor donde tenemos la base de datos, la web, la aplicación y el gestor de contenidos, porque tenemos que estar vigilando los parches y la seguridad de todo eso, mientras que tenemos solamente un frontend que recoge datos y los transmite a nuestra infraestructura, a un elemento que no tiene ninguna comunicación con el exterior, pues esos datos están mucho más a salvo. Entonces, apliquemos un poco ese tipo de criterios, ¿no? De separemos, aislemos y mantengamos las cosas. Y cuando tengamos servicios con exposición al exterior, hagamos pentesting y comprobemos que lo que tenemos hacia el exterior está seguro y no hemos cometido errores de desarrollo, de programación. Hay muchas compañías que hacen esto, pues asegurémonos que lo que tenemos está seguro. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, David. Mira, aquí hay otra que esta yo creo que la voy a contestar yo. Que dice, han hablado de ISO 27001, ¿qué diferencia tiene con ISO 27032? La 32, si no me falla mucho la memoria, es la de ciberseguridad. Eh, sí, sí, es la de ciberseguridad, seguro. A ver, la 27001 es la norma genérica, como ha comentado David, es el estándar internacional de seguridad de la información, es certificable. Y la 27032 forma parte de la familia de la 27001. Dentro de la familia de la 27001 hay muchísimas normas, vamos a decir, satélites o adicionales, ¿no? Hay una norma de seguridad en la nube, hay una norma de ciberseguridad, que es esta, que es la 27032. Hay una norma de análisis de riesgos, que es la 27005. Hay otra de temas de cuadros de mando, que si no recuerdo mal, es la 27006. Hay muchas, hay muchísimas. ¿Cómo funcionan todas estas normas y en concreto la 27032? Eh, Son normas que se centran mucho en las medidas de seguridad, no tanto en montar un sistema de gestión como la 27001. Por recapitular brevemente, la 27001 te dice, monta un sistema de gestión, lo que decíamos al principio del webinar, define unos objetivos, define unas responsabilidades dentro de la empresa, define una estrategia, analiza los riesgos, gestiona los riesgos, mídelo, monta un cuadro de mando, audítalo, que la dirección de la empresa se implique en la seguridad, en la ciberseguridad. Y luego, además, tienes un anexo de controles que en función de cómo hayas montado todo lo anterior, pues te aplicarán más o te aplicarán menos. Tienes que decidir si te aplican, por qué te aplican, si no te aplican, por qué no te aplican. Una serie de controles, 114 de momento, aunque ahora se va a reducir. ¿Qué hace la 27032? Amplía o complementa ese catálogo de controles con controles específicos de ciberseguridad, en este caso. Si fuera la 27.000 relativa a cloud, pues hablaría de controles en cloud. Si fuera la de privacidad, pues de controles de privacidad. Entonces, lo que hacen es complementar a la 27.001, que es, por así decir, la norma matriz, la cabecera de la familia de normas, y te lo amplía pues, con el nicho concreto en el que estés trabajando. No son certificables, lo que sí puedes hacer es tener la 27001 certificada y que en tu certificado de 27001, por ejemplo, pues se incluya que también tienes la 27032, pero como tal, ella por sí sola no es certificable. Y es una norma que, bueno, de momento no está muy implantada, pero está subiendo bastante rápido porque la gente está viendo pues, que es un buen complemento y que aporta bastante nivel de detalle desde el punto de vista de ciber. Entonces, bueno, bien, por eso, David. No sé si quieres añadir algo, David. No, es lo que estabas comentando tú, que es estas normas lo que añaden es complementan, mejoran y afinan esos controles, esos 114 controles que tenemos en la 27001 para mejorarlos
en función de, bueno, pues el nicho concreto en el que te estés moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decías tú, tienes que estar certificado en 27001 y puedes complementar con algunas de estas, pues para mejorar tu sistema y tu implantación de seguridad. Exacto. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿la herramienta que ofrecen tiene configurados los riesgos de ciberseguridad según NIS y otras normativas y estas se mantienen actualizadas? ¿O estas las tiene que agregar cada empresa? ¿Te lanzas o me lanzo? Lánzate. A ver, tenemos muchos catálogos. Los catálogos de ciberseguridad de NIST los tenemos. De hecho, casualmente esta mañana he estado revisando precisamente un tema de los riesgos de ciberseguridad del framework de NIST y los mantenemos actualizados. ¿Qué ocurre? Que además de este catálogo hay muchísimos otros que también tenemos cargados en la herramienta. Aquí lo que solemos hacer, por resumirlo mucho, es cuando empezamos un proyecto de este tipo con Global Suite, es ver todo el contexto normativo, legislativo que le aplica a la organización y cargar a medida esos catálogos, esas metodologías y dejar la herramienta configurada para lo que se necesita, ¿no? Porque hay tanto y estamos en tantos países que al final, con el día a día, vas complementando la base de conocimiento y, por ejemplo, esto está, la parte del framework de ciberseguridad de NIST, que entiendo que es a lo que se refiere la pregunta, está, pero imaginaros cualquier otra normativa local de algún país, de alguna zona, pues no pasa nada porque se pueden ir cargando, incorporando también sin ningún problema. Pero vamos, este en concreto está. ¿Vale? Aquí nos preguntan, hay otra un poquito más técnica, esta va a ser para ti, David, y yo creo que esta es bastante recurrente últimamente. ¿Qué ocurre cuando nos ataca un ransomware? ¿Qué hay que hacer? ¿Si hay que pagar? Toda tuya. No, la recomendación es no pagar, porque estamos realimentando la rueda, ¿vale? Esto te lo recomienda la policía, todos los organismos. Si tenemos copia de seguridad, bueno, pues el impacto es operativo, ¿no? Tenemos que recuperar, limpiar todos los equipos y, bueno, pues... Se pierde mucho tiempo, ¿no? Se Pero pierde tiempo, es un impacto operativo, ¿vale? Fundamentalmente. También es verdad que debido al numeroso volumen de ataques que hay, me parece que hay un servicio que es en el INCIBE, que tú le envías un fichero tuyo cifrado y me parece que si tenías una copia del plano y pueden recuperar la clave, porque estas claves muchas veces han sido ya empleadas y pueden recuperarlo. Conozco casos de compañías que les ha entrado un ransom, han contactado con INCIBE, han facilitado, bueno, por la información que les pide y no han necesitado pagar. Quiero decir, han recuperado sus ficheros aun estando cifrados porque han conseguido tener la clave, ¿de acuerdo? un inciso, Entonces, el INCIBE, como estamos para muchos países ahora mismo, el INCIBE es el Instituto Español de Ciberseguridad, pero vamos, ciberseguridad. existe también. Perdona, David. Correcto. Sí, sí. Entonces, esa sería un poco lo correcto, ¿no? ¿Qué te voy a decir si me dices, no, no tengo copia de seguridad, el INCIBE no tiene clave y si no tengo que cerrar el negocio? Pues es una decisión personal ya, ¿no? Pero vamos, al final esto es complejo. Y fijaros que la solución muchas veces es tener copias de seguridad que es relativamente muy económico, Y ¿vale? Es no sencillo. tenerlas al día y sencillo. Tener copias, tener un par de copias, es mejor pecar por exceso y tener más copias y tenerlas en dos sitios y tenerlas en unidades o en CPDs o en cloud, que tiene un coste muy pequeño, hacer vosotros mismos el análisis. Quiero decir, coger vuestro negocio y pensar, si mañana perdéis toda la información, ¿cómo empezáis de nuevo? ¿Cómo podéis atender? ¿Cómo podéis gestionar? ¿Podéis? Pues ahí os da un grado de la dependencia o del impacto que va a tener. Y en base a eso, establecer unas políticas de copia de seguridad. Y lo que decía, muy importante, las copias, verifiquemos que funcionan. No hagamos copias, porque, bueno, ahora cada vez todavía se usan cintas y discos, pero que hagamos las copias, las tengamos todas en una estantería, porque tenemos todas las cintas de todo el año y cuando vamos a tirar de una resulta que no lo grabó bien, no funcionó, el soporte estaba estropeado, o sea, y resulta que no vale. Entonces, probemos periódicamente que funciona, que es un control que es muy importante porque afecta a la información y lo que estamos diciendo, la información probablemente sea lo más importante de tu negocio. ¿De acuerdo? Sí, sí. Yo, cuando has dicho lo de las cintas, yo tenía un profesor en informática que decía que hablando de temas de copias, era un profesor de redes, además. Hablando del tema de las copias en la nube, que ya estaban, bueno, no existían todavía mucho, pero bueno, ya algo había.
decía, sí, sí, la nube está muy bien, dice, pero que nadie desprecie el ancho de banda de un camión lleno de discos duros. Sí, O sí, sí, tener sea, copias. Yo siempre lo digo, tener una o dos copias. Muchas veces tú lo habrás visto cuando vamos a la auditoría, vemos el CPD, vemos, lo comentaba antes, vemos, y las copias de seguridad sí, están aquí, en esta estantería de al lado. Se sí, cae el sí, sí. edificio, sale ardiendo el CPD, falla el sistema de. Bueno, mira lo que ha pasado la semana pasada con el CPD OVH, OVH. Sí, sí. a ver, tú piensas en un CPD y piensas que eso es, vamos, insumergible como el Titanic, ¿no? Pues mira lo que le pasó al Titanic, mira lo que le ha pasado a ello. Entonces, tengamos copias si pueden ser en dos sitios, mejor que en uno solo. ¿De Sí, acuerdo? no puedes depender de una única No, empresa para todo tu negocio. no, si tu negocio, y lo repito, si la información, y creo que en la mayoría de los negocios es lo más importante, ten copias que es barato. Sí, Ten copias que es barato, ya está. Es el mejor control que puedes tener. sí, 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 sí. Bueno, hay aquí alguna pregunta más. Como son -5, yo creo que la vamos a completar también. Vale, Si si siguen llegando, sí, porque si a última hora entran muchas, os las mandamos por mail, luego la respuesta a cada uno y no os preocupéis. Y hay otra también con una componente técnica que también últimamente nos la encontramos mucho, que es cómo conectar de forma segura desde hoteles, restaurantes, etcétera. ¿No? Aunque lo has comentado de pasada, David, pero bueno, si sí, quieres. lo normal es cuando vamos a un hotel y tenemos eh, estamos digamos, en el escenario de trabajo, normalmente vamos a tener una VPN, ¿no? Que nos conecta a la infraestructura de la organización y esa conexión es segura. Si estamos de vacaciones y vamos a un hotel y queremos conectarnos, asegurémonos siempre, si utilizamos pues la wifi pública, que cuando nos conectamos a cualquier servicio nos aparece la URL, el candadito, ¿de acuerdo? Y yo siempre recomiendo, ahora mismo todos tenemos un teléfono móvil que nos permite conectar el ordenador y tenemos los datos. Entonces yo, si me voy de viaje, me voy a un hotel, si voy a ver el periódico, pues realmente no me importa conectarme quizás a la wifi del hotel, ¿no? Voy a mirar que está el candadito, el periódico y tal. Pero si me voy a conectar al banco, pues uso mi móvil. Me conecto, pongo la wifi y me conecto con el mío porque me da más garantía, ¿de acuerdo? Se han producido y ha habido casos de bandas que se especializaban en alojarse en hoteles e interceptar las comunicaciones de todo lo que se alojaba en el hotel cuando se conectaban a la wifi del hotel, ¿no? A la wifi pública. Bueno, porque el hotel no implantaba ningún mecanismo de seguridad y los usuarios tampoco eran muy conscientes. Entonces, La se realidad es ponían que en en medio los de la. hoteles no hay seguridad. No, no, básicamente no. Es, oye, te conectas si quieres y te lo doy, pues ahí está, como la pastilla de jabón en el baño cuando llegas, ¿no? Pues ahí, si quieres la usas y si no, pues te compras una. Entonces Es, yo, es- si te vas a conectar a un sitio crítico, recomiendo, si vas a ver una película, bueno, pues a lo mejor me puedo conectar y me conecto con mi Netflix para no gastar mis datos. Pero si es algo relevante o importante, el correo, el banco, pues yo creo que merece la pena tirar de nuestros datos, que eso al final consume muy poco y nos da un elevado nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Muchas gracias, David. A ver, hay otras dos y quedan 2 minutos. Una es para mí, otra es para ti. Venga, rápido. Venga, rápido. ¿La 27.001 garantiza que la empresa es segura? Esta la contesto yo, porque la respuesta es muy Venga. rápida. No. No, la 27.001 es un marco de gestión. Luego, es lo que decíamos al principio. Si lo articulas bien y lo gestionas bien, el marco de gestión te va a dar garantías de seguridad. Si lo articulas mal, no, porque se va a quedar en una parte muy estratégica y no vamos a avanzar a ningún sitio. Con lo cual, no. Si lo basas en herramientas, si lo automatizas un poco ese marco de gestión con herramientas como Global Suite, pues ya estás bajando un poquito más el nivel de detalle. Si además lo complementas con una buena capa de medidas técnicas, estás bajando un poquito más todavía, estás cerrando todavía más el círculo. Pero una 27.001 de por sí o una 27.032, como nos hacían en la pregunta anterior, no te va a garantizar nada si la ejecución luego no es buena. Claro, no tienes que mantenerla. Es decir, tienes que alimentarla y verificar que esos controles que implantas se mantienen, se gestionan correctamente y tienen un nivel de madurez adecuado. ¿De Y eso sin acuerdo? herramientas es complicado. O sea, Eso complica. es difícil. Y última pregunta, ¿cómo te puede afectar que los empleados se conecten desde fuera de la empresa por VPN si los equipos están desactualizados? Uf. Eh, a ver, depende de si esos equipos los están usando para conectarse a otros sitios que no es la infraestructura corporativa. Es decir, si alguien tiene un equipo que está desactualizado, pongamos un Windows 7, por no irnos muy lejos, Sí. y porque no me queda más remedio y porque no puedo adquirir otro, pero solo lo usa para el entorno corporativo y se conecta
al entorno corporativo y todo lo hace a través del entorno corporativo, y cuando me refiero a ello es que incluso las comunicaciones que hace si navega por Internet lo hace a través de la VPN, se conecta a la organización, se suelen tener virus y filtros corporativos que analizan un poco esa transmisión y pueden detectar algún tipo de evento. Pues bueno, dentro de tener un equipo desactualizado estamos añadiendo un poquito más de nivel de seguridad, ¿de Sí, acuerdo? sí, sí. Pero tener un equipo desactualizado es ser vulnerable, es ser vulnerable. Entonces, te puede llegar una vulnerabilidad porque llega en un adjunto, en un correo, en un PDF. Al final digo, siempre tiene que haber un clic de un usuario, ¿eh? Por eso insistimos en la concienciación. Quiero decir, los ciberdelincuentes no, habitualmente, no se dedican a golpear los firewall e intentar entrar por la fuerza, como antiguamente los castillos, no. Intentan lanzar algo dentro para que tú lo abras, lo mires y a través de eso conectarse. Entonces, pues la concienciación es muy importante. Tener el antivirus actualizado es muy importante porque te puede detectar un intento de ataque, aunque tu equipo no está actualizado. El antivirus te va a decir, oye, tienes vulnerabilidades o no has metido estos parches. En la medida de lo posible, intentar actualizar los equipos cuanto antes. Y sobre todo, si los manejan personas que manejan información sensible, pues, por ejemplo, personal financiero o Claro. personal de administración, porque son el blanco principal. ¿De acuerdo? Una compañía, lo que más les interesa, y conocemos casos, son el departamento financiero porque tienen acceso al banco. Si consiguen las claves del banco, engañar al financiero y llegar hasta la cuenta, pues se pueden llevar el dinero. Y eso es lo que les interesa fundamentalmente. Entonces, esa gente o esos equipos, con especial atención, tenerlos actualizados. ¿Vale? Ya, ahora sí que sí, última pregunta ya. Y ya con esta terminamos y cerramos. Con la herramienta que han presentado, el análisis de riesgos permite establecer controles de seguridad. Bueno, cuéntala tú, David, también, que has hecho mucha Sí, consulta de esto con la sí. herramienta Nova Suite. Analizamos, o sea, lo que hacemos cuando hacemos una implantación es analizamos toda la organización y la estructura de los sistemas de información, identificamos los riesgos, ¿de acuerdo? Y aquellos riesgos que se encuentran en un nivel que requieren ser tratados, establecemos y vinculamos los controles necesarios, ¿de acuerdo? La herramienta nos sirve además para tener una gestión ordenada, saber dónde está toda la información y que no dependamos sobre todo de personas que tienen el conocimiento en su cabeza, porque en el mundo de la seguridad hay mucho movimiento de personal y entonces el que es responsable de una empresa un día, pues al mes siguiente se va y entonces todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque no saben cómo estaban las cosas o dónde estaba la información. Porque Entonces, tener un tradicionalmente no ha habido cultura de documentar esas cosas. total, total, lo tiene alguien en su cabeza, es el Sí, gurú, es el que más sabe y ya está. Pero sí. si el gurú se va o si se pone enfermo, hemos estado en una época que era, oye, pues relativamente fácil que alguien pudiese ponerse enfermo y está de baja 2 meses. No sabemos dónde están las cosas. Entonces, tengamos un repositorio unificado con los riesgos, con los controles, pues una herramienta como Global Suite te permite gestionar esto de una forma muy sencilla. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, David. Muchas Pues gracias. sin más, aunque nos hemos pasado 3 minutillos, pero bueno, yo creo Vale, que ha estado animado el tema de las preguntas. vale. Daros las gracias de nuevo a todos los asistentes, a ti también, David, por supuesto. Lo mismo, Alex. Y nada, lo que os decía, os vamos a mandar un pequeño cuestionario que realmente es importante porque nos ayuda a centrar el foco mucho más de estos webinars y bueno, y lo dicho, sabéis y lo veis en nuestra página web que somos muy proactivos con este tema. Intentamos siempre dar un enfoque como el que habéis visto ahora, práctico y contando las cosas como son, sin enredarnos en teoría que luego al final no es difícil de trasladar a la práctica y este es el enfoque que queremos establecer siempre. Entonces, bueno, os invitamos a que entréis también a nuestra web en globalsuitesolutions.com y veáis la cantidad de webinars pasados, que los podéis consultar, que hay muchísimos, y futuros, que hay otros cuantos y que, oye, encantados de teneros por aquí y de volveros a ver. Así que, por nuestra parte, nada más, agradeceros de nuevo la asistencia y estamos en contacto. Un saludo. Gracias. Muchas gracias.